se pueden comunicar con nosotros. Si quieren hacer algún aporte o quieren participar, sean bienvenidos para compartir sus experiencias. Vale, ahora sí. Bueno, acá tenemos a David ya. Por fin, bienvenido David, te esperábamos con mucho agrado. Muy bien. Bueno, dejo con ustedes a David Muñoz, como les comenté, es el jefe de bomberos de la unidad de riesgo químico en Tarragona, España. 25 años de bombero, 20 años como especialista, también con capacitación en Estados Unidos. David, toda tuya, nuestra audiencia, nuestros más de 300 amigos que están conectados a este cuarto foro del Fire Foundation. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Dante. Bueno, buenas noches desde aquí, desde España, y buenas tardes y buenos días desde otros lugares. Como ya os he comentado, mi nombre es David, soy el jefe de bomberos de la unidad de riesgo químico, y antes de empezar a entrar en el tema, pues sí que os explicaré un poquito el funcionamiento de esta especialidad de riesgo químico, porque es un poco peculiar o diferente, y entonces, pues antes de empezar con la ponencia y explicación con el tema del COVID, pues veremos un poco lo que es las instalaciones del cuartel, del parque, y para que veáis un poquito cómo funcionamos. Aquí ahora mismo en Tarragona disponemos de 3 parques de bomberos especializados en riesgo químico. Hay 2 polígonos muy diferenciados en Tarragona, uno en la parte norte y otro en la parte sur, y en la parte del puerto. Para facilitar en el tema de intervenciones que sean lo más rápido posible, por eso se han destinado estos 3 parques, y cada 24 horas hay de guardia 11 oficiales para atender este tipo de emergencias especializadas en las industrias con el tema del riesgo químico. El parque vehicular consta de 7 vehículos pesados, que ahora veréis uno aquí en España. El vehículo pesado es aquel vehículo que ya tiene unas dimensiones más grandes y en el cual pues, la capacidad que tienen, sobre todo de agua espuma, pues son por encima de las que cualquier otra camión o otra autobomba tengan, que a veces son más bajas, de 2 o 3 mil litros, que llevamos más capacidad. Bien, un poco en la especialidad de riesgo químico, que en Tarragona pues lo que hace es tocar todos los palos, tanto de lo que es el tema de incendios, la parte de rescate y el tema sanitario, que es el que hoy nos lleva. Os voy a enseñar un poquito, aunque ya aquí ya es de noche y tampoco se ve muy bien, para que veáis los vehículos. Ahora se va a mover un poquito, disculpad. Bueno, el vehículo que vamos a ver es la ambulancia, un poquito que la tenemos aquí. Después, el vehículo que os comentaba es este de aquí, que es el pesado, en el cual aquí, pues bueno, como cualquier otro vehículo de bomberos, la única diferencia que en el caso de este vehículo, es el 34, pues es un vehículo mixto con 4.000 litros de agua y 2.000 litros de espumógeno, el 1% de la casa Thunderstorm, William. Como podéis comprobar, la bomba, el cuerpo de bomba del vehículo, pues ya es diferente, porque aquí lo que predomina es el cuerpo de baja. Este vehículo ahora mismo por minuto está teniendo 8.000 litros minuto de agua a 10 de presión. Esta bomba pues es un poco diferente, es la Casa Godiva, y aún podemos aumentar para lanzar más cantidad. Este vehículo lleva un pequeño kit en el tema de riesgo químico para primera intervención, aunque no es el contenedor que está preparado para el tema de riesgo químico. Es un contenedor aparte que está en otro parque, trabajando en el sur, que a lo mejor otro día pues enseñaremos. Y este es otro vehículo también pesado que denominamos nosotros, para que veáis un poco lo que es el cuerpo de bomba, que es diferente a cualquier otro vehículo. Que una de las cosas que necesitamos en la industria, como bien sabéis todos, son grandes caudales de agua para poder atajar estos grandes incendios, tanto en plantas como en tancaje. Y aquí lo que tenemos aquí es un furgón pequeño, es un furgón de rescate. Esto se ve muy bien. De estos furgones hay 2 unidades en total. Tenemos 2 unidades de rescate, 3 ambulancias, 7 vehículos pesados, un equipo transportable con una bomba, el proyecto Miro que le llaman, que es para incendios en tancajes, con monitores de diferente galonaje, pero el que más está tirando son 26.000 litros
litros de agua a unos 100 metros de distancia. Después, aparte de eso, llevamos un contenedor de riesgo químico. De momento, porque es un contenedor que se hizo hace poco tiempo y es el último, pues es que va más tecnología y el que está más equipado. Cuando hagan otro, supongo que le hará el relevo. Y después tenemos otro vehículo también transportado en otro contenedor, que es el que nosotros denominamos la High Trans, que es una bomba que se sumerge, que se tira al mar y es un centro de bombeo que también tenemos independiente. Para que veáis un poquito la dotación que tenemos aquí especializada en Tarragona. Bien, un poquito entrando ya en el tema que hoy nos toca, pues antes de empezar un poquito a entrar en profundidad, sí que tendríamos que hacer un poquito de historia, porque sobre todo en los servicios de bomberos, los servicios de emergencia, es importante que analicemos estos puntos. Desde hace aproximadamente 2 décadas, los servicios y los cuerpos de bomberos han cambiado bastante. Han cambiado porque la sociedad ha cambiado y al final nos estamos encontrando con servicios como los que nos encontramos ahora con esta pandemia, que son diferentes a la funcionalidad que tienen los servicios de bomberos. Hace un par de décadas empezaron a florecer esos atentados terroristas en los cuales pues, nos cambió el chip de todo, los protocolos de intervención cambiaron y al final nos hemos tenido que ir un poco reacondicionando. Ahora esto nos está pasando pues, con el tema del COVID y al final pues, son cambios bastante sustanciales. Aquí sí que me gustaría hacer un poco de reflexión porque al final, sobre todo los docentes que estamos en el tema de formación, pues una de las cosas que vemos es que cuando ocurren ciertos casos se hace mucho hincapié, salen muchos protocolos, se enfatiza todo mucho, pero al final un poco cuando pasa el tiempo las cosas se van olvidando y son riesgos que a día de hoy aún seguimos teniendo. Los cuerpos policiales siguen deteniendo personas con esa tentativa hacia la sociedad y los cuerpos de seguridad a veces, de bomberos sanitarios, a veces nos tendemos a relajar y es una de las cosas que esperamos que con lo que está pasando pues aprendamos un poquito a que esto no suceda, que no nos olvidemos y podamos tener todos estos recursos. Porque, como bien habéis visto, al final en la gran mayoría de sitios, pues en pocos días, pocas semanas, los recursos que necesitábamos en tema de protección, sobre todo de EPIs, pues ya sabéis que al final en todos los lugares, desde patrones que han salido en Internet o en otros sitios, la gente ha tenido que hacer apaños para poder suministrar este tipo de protección. Cuando hablamos sobre todo de tema biológico, al final vemos las ambulancias con las campanas, esas cúpulas, y vemos una situación muy extensa, pero muchas veces la realidad es que todo este material no está a disposición de todos los servicios sanitarios o de bomberos. En grandes ciudades sí que es normal tener este dispositivo, pero en otros sitios al final no. Y eso lo que supradita es que hayan sanitarios o bomberos que realicen estas labores de una manera muy diferente. Un poco hoy en esta disertación pues explicaremos nuestro punto de vista, pero sí sobre todo cómo gestionar ese material y cómo a veces con un material más escaso, más mínimo, podemos gestionar situaciones de este tipo, que es muy importante. ¿De acuerdo? Nosotros lo que hemos hecho es una pequeña planilla que ahora os voy a enseñar. De aquí creo que veis bien, ¿vale? Y es con la que vamos a trabajar un poquito. Y al final, nosotros con las mismas letras del COVID, lo que hemos hecho ha sido pues, plantearnos un poco esa función de cómo trabajar. Para poder trabajar primero hay que conocer bien a quién nos enfrentamos. Y al final se ha especulado mucho, se ha hablado mucho, pero al final hay que ser concreto. Pues al final empezamos a hablar que si una organización ha dicho esto, que si otra organización ha dicho otra cosa, y al final esto puede llegar a confundir. Una de las cosas que los bomberos necesitamos, sobre todo, son herramientas sencillas y de rápidas ejecuciones. Al final, no podemos pensar mucho por el tema de la premura. En este caso, pues, con la palabra COVID, nosotros lo que hemos hecho ha sido generar este protocolo de actuación. Nacer, ¿cómo se propaga? Pues al final se está dando mucho, todos dan esas opiniones. Nosotros hemos cogido de la Organización Mundial de la Salud lo que nos está diciendo que esa propagación de este virus está siendo por esas gotículas que se desprenden pues, cuando un paciente tose,
está exhalando, tiene un estornudo y al final esa materia orgánica sale, se deposita en diferentes sitios y es por aquí donde podemos entrar en contagio. Después hay otras organizaciones que nos están diciendo también que, bueno, que cuando una persona tose o hace esa exhalación, este tipo de virus permanece un tiempo entre 20 y 30 minutos, lo que es en el aire, y que también nos podemos contagiar de esta manera. ¿De acuerdo? Al final salen tablas que nos están explicando un poquito de esto. Después ya pasamos nosotros a la O y la B, que son objetos y vida. Este virus, ¿dónde está y qué tiempo tiene de duración? Porque al final nosotros, en la parte que vamos a ver, que es el tema de cómo desinfectamos, cómo limpiamos todo nuestro material, pues sí es importante conocerlo, porque no en todos los sitios este virus vive un tiempo más o menos. Hay muchas tablas y nos están diciendo pues, que tanto en el papel como en pañuelos pues, tiene una duración de unos 30 minutos. En la madera y en la ropa está teniendo una duración de un día. Claro, nosotros llevamos los trajes de intervención, pues aquí si tenemos ese contagio, nuestro traje, si no le hacemos una descontaminación o no le hacemos una limpieza, vamos a poder tener ese foco durante un día, con lo cual comporta de que si se hacen más servicios podamos contaminar no solo a nuestros compañeros, sino que a otras personas en ese trayecto. También se está hablando de que en el cristal son 2 días, en billetes acero, plástico hasta 4 días, con lo cual nosotros nos quedamos con lo peor, que son esos 4 días, y de que este virus puede estar durante muchas horas depositado en alguna superficie y que esto pues lo que puede generar son que involuntariamente tengamos ese contacto y tengamos esa exposición y esa contaminación con lo que es COVID. En el caso de la ambulancia, al final una de las premisas importantes es un vehículo que en el caso de que tengamos que atender a un COVID, pues habrá cierto material que a lo mejor no vamos a necesitar. Nosotros en la salida de la ambulancia normalmente salen 2 bomberos y después hay en la unidad de rescate que habéis visto, sale el jefe de bomberos en esa unidad, con lo cual salen 3 personas. ¿Por qué salen 3 personas? Porque normalmente el jefe de bomberos lo que hace es, con un tema de comunicaciones que después hablaremos, pues intenta tener esos contactos para delimitar al máximo posible el que hayan ciertas herramientas en contacto con el tema del virus. Y el tema de la ambulancia, pues intenta sacar al máximo posible todo el material que no se vaya a utilizar para evitar esa contaminación. En muchos sitios se colocan mamparas de metraquilato y en los sitios en los que no tenemos esa posibilidad porque la economía o al final pues no llegan, pues nosotros nos podemos gestionar un poquito toda esa parte. Al final con bolsas de plástico, con cinta de estas americanas, pues al final lo que hacemos es proteger o generar estos biomos de protección. Bien, en la parte de intervención, desde bomberos, pues claro, sobre todo los bomberos que nos dedicamos al tema del riesgo químico, pues tenemos una serie de conceptos aprendidos a la hora sobre todo de trabajar con diferentes niveles, el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, lo que es el bombero, un nivel 2 tipo tieback, o al final incluso en un nivel 3 con un equipo de estos en cápsula. Al final, pues esto, pues bueno, puede llegar incluso a generar un poco de confusión a la hora de trabajar con el tema sanitario. Nosotros hemos internamente lanzado un protocolo diferente, que es al final que la parte de intervención nosotros la hemos disgregado en 3 partes. La primera parte es cuando vamos a atender a una persona en la cual no vamos a tener contacto, en la cual podemos mantener esa distancia. Después la segunda parte en la que sí vamos a tener ese contacto, pero esta parte de gotículas no nos va a afectar. Y la tercera en la que sí vamos a tener contacto y que sí que podemos tener una exposición ante estas gotículas o estos elementos que pueda desprender esta persona infectada por el coronavirus. Bien, nosotros un poco en la primera parte, en el primer nivel, lo que hemos puesto es que la persona se equipe con su cuartelera de bombero, ¿vale? Como hacen muchos sanitarios o muchos otros bomberos, pero nosotros aparte lo que sí instalamos es el traje de bombero. Claro, a veces puede pensar, sí, el traje de bombero, ¿por qué? Pues después veréis un poco que la maniobra de carga del paciente, aunque sea en el primer estado en el cual no vamos a tener ese contacto, pero nosotros ya para eliminar ciertas contaminaciones de la ambulancia ya hacemos una serie de ejercicios para minimizar esta contaminación que podamos tener. Voy a girar la cámara, así os voy a enseñar el tema de los EPIs que tenemos y os los voy a explicar un poquito. Si me permitís un momento.
acercaré un poquito más, que se vean. Y bien, al final lo que os comentaba, el primer nivel 1 es el traje de bombero, el típico traje de bombero, en el cual la persona pues, se equipa sobre todo con su mascarilla de protección, pero una de las cosas que nosotros utilizamos, que en muchos sitios utilizan el casco de rescate, el famoso T2, es este casco de aquí, que se utiliza mucho, pero nosotros lo que hacemos es utilizar directamente este tipo de casco. ¿Por qué utilizamos este tipo de casco? Pues porque nos genera una protección aún mucho más grande. El casco de rescate es un poco más pequeño, con lo cual ya quedan ciertas áreas o superficies expuestas a esas posibles gotículas que queden en el aire. Este casco es un casco que es mucho más cerrado, en el cual disponemos de gafas internas. Disponemos este tipo de gafa, con su mascarilla, pero en el caso de que la cosa a lo mejor se pueda complicar, sí que disponemos de otra protección que sería la pantalla del propio casco. Con lo cual, con esta herramienta, pues consideramos que la protección hacia el bombero es mayor. Por eso utilizamos este nivel. El nivel 1 sería traje de bombero, con mascarilla y con el traje. Después ya pasaríamos al nivel 2, a esas personas que hemos dicho que vamos a tener ese contacto, que sí vamos a sus prendas de vestir, vamos a tocar partes de su cuerpo, y en el cual nosotros aquí ya nos ponemos ese traje de nivel 2. El traje de nivel 2, otro traje en el cual llevamos las botas de caucho o plástico, el trajecito, doble guante, encintado, la mascarilla. En este traje, una de las cosas que también se ha incorporado es que cuando la persona se coloca, en el caso nuestro a llevar estas gafas no, pero en cuanto se coloca la máscara, se pone la capucha, al final una de las cosas que utilizamos suplementarias es encima de estos EPIs colocarse lo que aquí le llamamos la monja, ese protector en el cual se lo pone por encima y después encima del casco, y así obtenemos una mayor protección de la persona. Y en el caso del nivel 3, en el que haya mucha más de esta exposición, pues al final es lo mismo que este traje de nivel 2, lo único pues que nosotros al disponer de equipos de aire, pues al final se hace el encintado típico que se suele hacer en cualquier intervención en la cual pues utilizamos un equipo de aire con un traje de nivel 2. De estos niveles de aire pues disponemos pues, los típicos con botellas de litros de gran capacidad hasta biberones más pequeños para hacer que el peso se pueda minimizar en lo que es el trabajo hacia el bombero. Pensar que muchos sanitarios, este protocolo que nosotros tenemos aquí, tanto de fase 1, 2 y 3, pues al final, lamentablemente, estas personas están utilizando pues, la mascarilla y las gafas de protección, mascarilla, guantes, las gafas de protección, y al final el caso más extremo, doble guante de protección, una bata y los pertinentes EPIs, con lo cual nosotros a la hora de trabajar estamos mucho más protegidos, porque al final nosotros con el tema, y en muchos parques de bomberos que tocan el tema de riesgo químico, pues tenemos ya mentalizada esta parte de protección para no tener ese contacto con el producto. Y un poquito son los diferentes niveles que tenemos. Aquí hay colocados diferentes niveles. Para que veáis, os voy a acercar un poquito más, a ver si lo podéis ver. No lo enseñaré. Tenemos desde las cintas para trajes químicos. Si esta cinta no se dispone, una cinta americana nos va a dar la solución igual. Después, dependiendo, pues también hay estas gafas tipo Google que también pueden protegernos, y al final incluso podemos llegar a tener estos niveles de encapsulamiento que no se han utilizado, pero sí que se dispone de ese material. Uno de los problemas de este material es que al final, que después lo veremos en el tema de descontaminación, dependiendo de la cantidad de gente que se tenga que intervenir, al final, si no se ha hecho un buen acopio de este material, pues al final pasa lo que ha pasado en la gran mayoría de países, que este material se ha acabado y se han tenido que hacer inventos a la hora de poder trabajar. Bien, un poquito ya dejando esto, que después hablaremos un poquito más, con el tema de comunicaciones, pues lo que os comentaba, nosotros al salir 3
Esto facilita que el jefe de bomberos pueda realizar todas estas premisas sin que los oficiales lo tengan que hacer y sin que entre este aparato en contaminación. De todas maneras, si el caso es que se van menos personas, pues al final en muchas de estas emisoras con esa bandolera colocamos y con PTTs que la parte delantera los podemos pulsar, pues simplemente es acoplarlos en el interior del traje y yendo pulsando, tocando nuestro traje y ya está, para evitar el tema de contaminación. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Una cosa muy importante que es la carga del paciente, porque cuando no tenemos una cápsula, no tenemos según qué medios, pues al final estas cosas se pueden complicar, ¿vale? La carga del paciente la podemos hacer de dos maneras. Eso va a depender un poco de la situación en la que esté, cómo esté. Esto va a depender pues, del estado en el que nos encontremos a este paciente. Puede ser trasladado desde una camilla hasta una sillita. Claro, con eso tenemos que tener un poco de cuidado. En el primer caso, el que estábamos hablando de que no vamos a tener ese contacto con la persona y la persona va a estar lejos, si la persona tiene movilidad, nos puede ayudar. En ese caso, lo que hacemos es, para evitar ese contacto con el tema de gotículas, es dejarle una mascarilla, se da la mascarilla, nos apartamos, esta persona recoge la mascarilla, se la coloca, con lo cual ya tenemos un foco eliminado, y después lo que hacemos es, con esa separación, porque tiene esa movilidad, es acompañarlo hacia lo que es la camilla. Nosotros la camilla la hemos preparado de una manera especial porque al no tener estas cápsulas para poder, como en muchos servicios de ambulancia no las han tenido, lo que hemos preparado es esto que os voy a enseñar. Voy a mover un poquito. Y aquí veis que tenemos la camilla, lo que hemos puesto es una manta térmica, y entonces nosotros lo que hacemos un poco es la técnica de buscar, es encapsular a la persona dentro. ¿Qué es lo que hacemos? La persona que tiene movilidad, la camilla la bajamos, hacemos que se siente, y después lo que hacemos es desinfectar las suelas de sus zapatos, y lo que colocamos son estos protectores, de los cuales, como podéis ver, pues tienen la goma, son amplios, se los ponemos a la persona y evitamos que después, cuando esta persona vaya al hospital, si a lo mejor tiene partículas de virus en el zapato, que puede ser lo más común, es que tampoco por donde vaya pasando vaya contaminando. Y lo que hacemos es colocarle estos. ¿Qué es lo que hacemos después? Envolver a la persona en la manta térmica. En el caso de esta ambulancia, la bancada la tiene en el lado izquierdo, en el lado izquierdo, que lo tenemos apartado en aquella zona. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Envolver desde esta zona, tapamos a la persona, después, muchas veces tienen problemas respiratorios, pues lo que le decimos es que el brazo derecho lo posicione encima de su pecho, y lo que hacemos después es cerrar el otro lado de la manta térmica. Un bombero ya va preparado con cinta, y lo que hace, una vez ya se ha envuelto al paciente, con cinta se va encerrando, y lo que vamos haciendo es como un saquito para evitar pues, que la ropa que lleva pues, pueda ser contaminada ya a la ambulancia. Aquí hay un dicho en España, que a lo mejor en otros sitios te dice, que nos está diciendo que no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Y entonces nosotros hemos adoptado un poquito esta maniobra a la hora de trabajar en este caso, y es envolviendo a la persona, ¿vale? En el segundo caso, en el que hablábamos de que vamos ya a tener más contacto, el paciente es tratado igual, lo único que el bombero pues lleva ese traje de nivel 2. Después aquí hay un problema, que es el tema de cuando ya tenemos mucho contacto. Claro, al no tener ninguna cápsula ni nada que lo pueda envolver, pues esa exposición puede ser más elevada. Al final, todas estas personas o pacientes que tienen problemas respiratorios, hay que administrarles oxígeno. Y una de las cosas, y os lo voy a enseñar, para que lo veáis y minimizar ese contacto entre el paciente y el bombero, es que nosotros lo que hacemos es colocamos la mascarilla de oxígeno al paciente y encima, en los orificios, que es por donde podría salir estas gotículas, lo que hacemos es colocar esta máscara quirúrgica, la ponemos encima y
la ha sujetado. Ponemos. ¿Con esto qué es lo que hacemos? Con este tipo de maniobra, minimizar mucho más ese posible contacto con esas musculares. Esto es un poquito como lo hacemos en las diferentes fases a la hora de cargar a un paciente. Esto os lo explico porque es lo que os comentaba, que al final hablamos de muchas cosas, pero al final el material que se llega a tener en los sitios no es el que nos gustaría. Entonces, al final, hay que inventarse esas pequeñas cosas para hacer pues, que tanto bomberos como bomberos sanitarios pues, no se contaminen. Bien, el tema de la preparación de ambulancia, un poquito, que es esa fase que os comentaba, pues al final se trata de, de eliminar todos aquellos equipos que no vayamos a utilizar. Por eso nosotros utilizamos otro vehículo, el vehículo de rescate. Por ese vehículo de rescate tenemos esa capacidad y cuando llegamos al sitio, dependiendo del paciente y en el grado en el que esté, pues lo que se hace es retirar todo ese material para que no se contamine. Un poquito es un poco esa dinámica. Ya en la ambulancia, que ahora lo vais a ver, y os lo voy a abrir, viendo hacia aquí. Lo que hemos hecho es generar estos kits. Lo que hacemos es generar estos kits y lo que habéis visto aquí está dentro. Dentro, ¿qué es lo que tenemos? Mascarillas para el bombero, mascarillas para el paciente, peucos, cinta, el traje, gafas, todos los EPIs están metidos aquí. Después, ¿qué nos permite esto? Que a la hora de hacer la desinfección, una de las ventajas es que el propio recipiente, para aquel material que va a ser desechable, pues después os enseñaré cómo lo hacemos, lo introducimos dentro de este barril y ya se considera un residuo biológico y se aparta una zona. Sí que es recomendable que, sobre todo cuando se almacenen este tipo de residuos, sea que al final los vamos a llevar al parque y después se van a destinar a otro sitio o en el cuartel, pues tengan un sitio en el cual sepamos todo el mundo que están allí, que estén apartados y que nadie pueda tener esa manipulación, ya no solo humana, sino de animales que puedan llegar a tocar este tipo de elementos. Pues nosotros un poquito es lo que tenemos, hemos generado estos kits para poder hacer estas intervenciones. Después ya entramos en la parte de desinfección, que os vamos a explicar un poquito, y que es importante. Lo mismo que conocíamos un poquito cómo al final pues nos podemos contaminar, pues al final hay que conocer un poquito también al bichejo para saber con qué medidas de desinfección nosotros podemos trabajar. Bueno, os daré un ejemplo bastante gráfico porque a mí me gusta sobre dar ejemplos gráficos porque es una manera más entendible y al final nos explican las cosas y nuestra mente no acaba de percibir bien lo que nos están explicando. Al final del famoso COVID, pues nos están diciendo pues, que pues, tiene esa membrana lipídica con esa grasa, dentro está ese ARN, esa parte genética del virus, y después que tiene esas púas o esas patitas, la forma de este COVID. Claro, a la hora de descontaminarlo, nos están diciendo que lo podemos hacer de dos formas. Una es atacando a lo que es esa membrana, a la parte de grasa, y otra a lo que es la parte de esas púas, ¿vale? En la parte de grasa, en esa parte lipídica, nos están diciendo que con soluciones jabonosas nosotros podemos hacer esa eliminación, esa descontaminación. Por eso se nos insiste tantas veces que nosotros, cuando salimos a hacer cualquier cosa, tengamos esa extrema precaución y limpieza en nuestras manos. Llegamos a nuestra casa, a cualquier sitio, y que con agua jabonosa nosotros vayamos haciendo esta limpieza. Os voy a poner el ejemplo para que lo veáis. Incluso después vosotros lo podéis ver de una manera muy sencilla en vuestra casa. Al final nosotros lo que hacemos son soluciones jabonosas, ¿vale? Con esas soluciones jabonosas, lo único que nosotros hacemos es que cuando se aplican a esa membrana grasienta, lo que hace es que por un tema de tensiones superficiales, pues vamos diluyendo esa membrana hasta que al final podemos eliminar gran parte. El ejemplo lo vais a ver muy sencillo, lo voy a poner aquí, y es con agua. Tenemos aquí este vaso de precipitado un poquito más grande, en el cual aquí tenemos agua y nosotros aquí tenemos aceite.
Aquí a lo mejor es más dificultoso el que lo podáis ver, pero nosotros tenemos el agua y tenemos todo este aceite en la parte superficial. Esto sería, como es el COVID, tenemos aquí esta membrana, esta parte superficial y la parte genética aquí donde tenemos el agua. Cuando nosotros aplicamos soluciones jabonosas, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos una solución jabonosa, tenemos esto, nosotros lo tiramos y eso lo podéis comprobar. Y aquí ahora si lo vemos, esos tensoactivos de la solución jabonosa están trabajando y ¿qué es lo que hace? Que el agua que teníamos y el aceite encima en toda la superficie, a añadir esta solución jabonosa, este tensoactivo, lo que hace es que se ha apartado, con lo cual esa tensión superficial la hemos podido bajar y hemos podido trabajar. Es una manera de quitarlo. Otra manera que nos están diciendo que en la cual podemos eliminar este COVID es atacando a esas púas o esas patitas. Eso ya lo hacemos con estos geles hidroalcohólicos o con estas soluciones cloradas. Se trabaja y hay muchos fabricantes que están sacando pues, diferentes componentes clorados y que se utilizan. Perfumados, no perfumados, tenemos una cantidad muy grande. Pero al final puede haber sitios que no se tenga esa disposición. Al final, esa lejía, cogemos 1 litro de agua, 2 cucharaditas soperas y esa es la proporción más o menos adecuada para nosotros poder tener esa mezcla en cualquier aerosol para pulverizar. ¿De acuerdo? Bien, en la parte de desinfección ya conocemos con qué productos lo podemos hacer, pues ahora con los productos que hemos trabajado hay que empezar a hacer esa desinfección. En el primer caso en el que estamos utilizando el equipo de bombero, pues al final, si utilizamos un componente clorado, pues podemos malmeter esos tejidos. ¿Cómo lo podemos hacer? Con esas soluciones jabonosas. Claro, aquí ahora hay una discusión. Normalmente los bomberos cuando trabajamos, y sobre todo con temas químicos, en zonas calientes, que son en los sitios donde vamos a intervenir, que es donde está la emergencia, normalmente en esa parte de zona tibia, entre la zona caliente, se generan esos puntos de descontaminación. Nosotros llegamos al sitio, montamos las duchas, montamos todo lo que nos haga falta para hacer esta descontaminación y al final todo se queda allí, metido en sus barreñitos, en sus bidones y al final se vuelve hacia el parque. Pero en el caso en el que muchos sanitarios o bomberos pues tengan que hacer este transporte con este paciente y al final tengan que ir del sitio donde se recoge el paciente hacia el centro hospitalario, pues al final no van a poder tener esta premisa como se tiene en el caso de poder hacer en una zona caliente. Eso quiere decir que al final cuando lleguen a su cuartel, a su parque, van a tener que hacer esta función. Sí que es recomendable que del parque que hay más miembros, pues al final otros miembros, otros oficiales del parque, pues se coloquen los sistemas de protección necesarios y al final hagan esa desinfección. En el caso del nivel 1, en el traje de bombero, una solución jabonosa puede ser la adecuada. Se coge esa solución jabonosa con paciencia, sin prisas, porque hay que dejar que actúen estos componentes y al final lo que se hace es rociar con esa solución jabonosa y con un cepillo que puede tener un mango, al final vamos haciendo esa limpieza. Unas cosas que sí que tenemos que tener cuidado en el tema de las limpiezas es que al estar acostumbrados a hacer las limpiezas químicas, pues al final el cepillo va hacia arriba y hacia abajo. Aquí hay un componente biológico, con lo cual el cepillado hay que tener un cuidado y siempre va a ser de arriba hacia abajo, pero nunca le vamos a dar esa soltura hacia la parte de arriba porque al final podría ser que cierta parte a lo mejor de contaminación fuera a parar. De esta manera minimizamos este tipo de contaminación. Hay cosas que las podemos reutilizar, como es el traje de bomberos, las botas, el casco, pero hay que tener ese cuidado. Para descontaminar el casco, una de las cosas que nosotros hacemos, porque tiene varios procesos, al final es coger el casco, se le da esta solución. Aquí puede ser una solución a un punto de esos clorados, con ese rebajamiento de lejía, se le da todo bien y lo que se hace es meterse en una bolsa. Al final en los kits que os comentaba hay bolsas grandes y bolsas pequeñitas. Al final lo que se hace es que se rocía bien el casco y se deposita en una bolsa para después volver a hacer una limpieza más a fondo. ¿De acuerdo? ¿Qué más se hace? Que este casco que va a ser reutilizado lo vamos a dejar en otro contenedor
para después acabar de hacer bien esa desinfección. En la otra bolsa que va a estar ese contenedor también rociamos este producto para así minimizar los efectos de este virus que pueda, por algún contacto, estar en algún otro sitio y por este percance pues podamos tener este problema. El tema de botas igual, al final con estas soluciones se puede limpiar bien. En el caso de la desinfección del material, sobre todo estos niveles de traje 2, pues al final es la misma operación que se utiliza en cualquier parte de zona caliente, que aquí no vamos a entrar ahora en estos detalles y que la gran mayoría de vosotros sabéis, al final se tiene cuidado de todo este tipo de material y lo que se hace es, en un contenedor como el que habéis visto, pues se coloca una bolsa de plástico, se rocía bien con este elemento y al final en otra bolsa que están metidos esos elementos se introducen en ese contenedor, al final se cierra, se precinta y se deja en una zona del parque. El tema de vehículos y limpiezas, nosotros recomendamos que al ser posible busquéis la zona más adecuada en el parque. ¿Para qué? Para minimizar ese contacto. Nosotros en este caso, por ejemplo, en la parte exterior donde veis el vehículo, tenemos una parrilla de recogida, que esta parrilla, al estar cerca de la industria, pues al final va a unas plantas de tratamiento. Pues las desinfecciones y todos esos productos al final son desinfectados fuera del parque. Hacemos esa desinfección fuera, toda esa limpieza y después el vehículo, una vez ya está limpio, pasa otra vez a las instalaciones. En el caso de la ambulancia, claro, hay unos elementos que se van a poder limpiar bien porque están plastificados. Ahora os voy a enseñar un poquito lo que hemos hecho en el tema de los asientos, en el caso de que se tenga que salir, porque al final el bombero va a ir equipado y va a tener que conducir la ambulancia. Os paso un poquito, bueno, la saco de aquí, os lo enseño y después ya volveré a colocarla. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues lo que se ha hecho es, al final, hay hidrogeles en los cuales el operario, antes de entrar, pues el bombero ya hace una limpieza de sus manos sin sacarse los guantes y después en esta parte de asiento, que al final no se ve muy bien, pues son tejidos, pero al final lo que se ha hecho ha sido protegerlos con unas bolsas de basura, con ese plástico, para que se minimice ese contacto del traje que tiene el bombero con el equipo. Al final, una vez se ha llegado, se saca todo eso y en vez de utilizar esos componentes clorados, lo que se utilizan son esas soluciones jabonosas, se rocían otra vez para acabar de hacer esa limpieza. Estas son limpiezas bastante básicas, pero que creo que son bastante útiles porque al final, es lo que comentábamos, no todo el mundo tiene los medios adecuados. Al final también hay empresas que se dedican a hacer aerosoles. Estos aerosoles, pues al final hay algunos aerosoles de estos que duran 3 minutos, cerramos toda la ambulancia, dejamos este aerosol, hace su función, pasa un tiempo y después tenemos esa descontaminación. Pero la realidad es que en la gran mayoría de sitios no están a disposición, con lo cual hay un poquito que ingeniárselas. Con el resto de productos, pues eso, hay muchos en el mercado y eso pues ya dependerá un poco al final de cada cuartel o cada parque de bomberos, un poquito cómo gestiona todo ese tema con la recepción de estos materiales. Pero un poquito la visión es eso, al final con poquitas cosas cómo poder hacer esas intervenciones cuando no tenemos ese material. Y lo que os comentaba al principio, que son situaciones en las cuales tenemos que aprender, porque realmente con esta situación, unas cosas que ha pasado es que hemos visto pues, que en muy poco tiempo la gran mayoría de EPIs y protecciones han desaparecido porque se han utilizado y se han tenido que hacer pues, ciertas maniobras no con los dispositivos adecuados, un poco jugándosela, como ha sido el caso de los sanitarios, y entonces pues hay que aprender de estas situaciones y pensar que en un futuro, si esto vuelve a originarse, pues por lo menos de que podamos tener en cada cuartel, en el parque de bomberos o en los centros sanitarios, al final una cantidad de EPIs para poder, si pasa un tiempo, que no nos quedemos sin este tipo de material. Un poquito, al final, lo que os queríamos comentar desde aquí es esto, es cómo poder trabajar con el mínimo material para poder dar solución,
porque al final, hablando con diferentes cuerpos de bomberos, con diferentes sanitarios en diferentes sitios, una de las problemáticas que se ha tenido en la gran mayoría de sitios es se tiene que trabajar, pero nos faltan medios, no tenemos esos medios. Por lo cual, un poquito esa visión que queríamos dar desde aquí es de que con medios que muchas veces ya tenemos en los propios cuarteles, los parques de bomberos, al final podemos hacer esa protección hacia, sobre todo, una de las cosas que nos interesa es que pensar que esta persona que padece esta enfermedad pues va a ser trasladada y va a ser hospitalizada, pero los servicios de emergencia, cuando acabe esa función, van a tener que volver a buscar a otro paciente. Y una de las cosas que nos interesa es que las personas que van muriendo de todo esto, pues al final no se contaminen o se contagien con este COVID. Bueno, un poquito es esto, no me quiero extender un poquito, no quiero extender más. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, pues a vuestra disposición. David, muchas gracias. Y creo que ha sido una explicación muy, muy importante, muy asertiva y también muy entretenido ver tu parque de bomberos con todas las máquinas con las que cuentan y cómo ustedes están enfrentando esta pandemia del COVID que nos está afectando a todo el mundo. Tenemos varias preguntas, te voy a pasar algunas de ellas. En relación, dice, en relación al trabajo en operaciones, ¿cuáles son los mayores riesgos que han tenido que no tienen que ver necesariamente con la falta de protección? ¿Qué mayores riesgos hemos tenido que tienen que ver con la falta? Es que aquí hay diversos. Al final, un poco es lo que comentaba Aarón. Al final, en el tema sanitario se puede complicar mucho, porque es lo que comentaba, puedes hacer una asistencia a una persona con una parada cardíaca y tener el COVID. Al final es un campo bastante amplio, porque al final hay muchas personas que se han contagiado y que no han expresado los síntomas como otras personas y han hecho su vida normal sin pensarse que estuvieran contaminadas con el virus y al final pues han tenido ese tipo de accidentes. Al final, una de las cosas que sí que hay que tener muy claras, que es lo que nos comentaba antes Aarón, es que todos los servicios de emergencia sí que tenemos que tener, sobre todo ahora en estos momentos, es que cualquier servicio que se vaya a realizar, ante la sospecha, nos tenemos que proteger. No podemos jugárnoslas porque no sabemos qué es lo que puede pasar. Y esto creo que es una tónica que de aquí hacia el futuro muchos servicios de bomberos y sanitarios al final van a tener que tomar esta premisa de porque las cosas han cambiado. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen es si ya se está desarrollando algún protocolo para eventos masivos en España, toda vez que por las informaciones que nos van llegando hacia acá, España estaría ya empezando a tener una habitualidad en las acciones. ¿Tienen algún protocolo ya para eventos masivos? Sí, España al final en diferentes sitios, pensar que en España lo que es la organización sobre todo del cuerpo de bomberos funciona mucho por comunidades, cada comunidad se gestiona de una manera diferente, pero sí es verdad que todas las comunidades de bomberos de toda España, a razón de este problema tan grande, pues al final, al principio esto sí que ha generado pues ciertas dificultades porque es una cosa nueva para todo el mundo, pero sí que es verdad que ahora se están lanzando protocolos en los cuales, pues lo que os comentaba un poquito al principio, al final si otra vez vuelve a pasar esto, pues que la lección la tengamos aprendida, que no lo olvidemos, sino que tengamos los medios necesarios y esos protocolos ya se queden instaurados de una forma pues normal, como podría ser un protocolo de actuación en un fuego de vivienda, en un accidente de tránsito o en otra situación. Sí que es verdad que aquí se están haciendo todas estas medidas. Perfecto. Nos preguntan si todo el protocolo de desinfección lo realizan entre los dos paramédicos, los dos bomberos, o tienen personas especializadas y destinadas a descontaminar todo el material y el personal. Claro, esto va a depender. En nuestro caso, pues tenemos esa ventaja de que sí, de que el operario, el bombero que hace la parte sanitaria, pues hace esa función y después hay otros oficiales, otros bomberos que lo que hacen es esa parte de descontaminación. Eso aquí sí que se tiene. Una de las ventajas que nosotros tenemos es que también hay un furgón, bueno, ese contenedor de riesgo químico en el cual
pues ahí están todos los utensilios para poder hacerlo, ese tipo de descontaminación que estamos acostumbrados a hacer en operaciones químicas. Pero sí es verdad que al final con esa plantilla pues lo que se ha generado es ese protocolo para que unas personas hagan ese trabajo y otras personas sigan la parte de descontaminación. Al final, que una persona pues se saque ciertas prendas, pues al final involuntariamente puede hacer que se pueda tocar, se pueda contaminar y es lo que no queremos. Por lo cual, una persona hace una gestión y después otros bomberos hacen esa gestión de descontaminación de los compañeros. Perfecto. Muchas gracias, David. Quiero invitar a Aarón para dar inicio a las consultas que nos quieran hacer nuestros amigos que se encuentran por el sistema del webinar. Quien tenga alguna pregunta la puede hacer directamente. Si nos hacen saber si hay alguien que quiera ya hacernos alguna pregunta, los escuchamos. Mientras llegan las preguntas, quisiera yo hacer una pregunta y quiero pimponear con ustedes ahora, quiero que participamos. Ambos han escuchado los trabajos que han hecho. ¿Qué opinión tienen del desarrollo que están accionando en las mismas áreas de especialización? ¿Qué opina México de España? ¿Qué opina España de México? Vamos con México. A ver, David, te escuchamos. Muy buenas. Bueno, la exposición que ha hecho Aarón es una exposición excelente, perfecta. Yo al final es lo que os comentaba al principio, de todas estas ponencias, una de las cosas que tenemos que tener muy claras es que todos aprendemos de todos, sumamos. Al final esto es una suma para esta batalla, estas intervenciones que en diferentes lugares, en diferentes países, estamos haciendo conjuntamente todos los servicios de emergencia. Por lo cual la exposición y los medios que están tomando en México como en otros sitios, pues al final la gente se está dejando el pellejo por salvar el máximo de vidas posibles y al final siempre se aprende de cualquier país. Todas esas puntualidades, hay cosas pues, que son muy parecidas, pero hay otras pues, pequeñas puntualidades que se pueden aprender. Al final todo suma. Agradecer a Aarón que ha hecho una muy buena disertación. Gracias. Creo algo importante es, y viendo las preguntas que han hecho, cada uno hablamos de nuestros países, los alcances, la tecnología, todo lo disponible que tenemos cada servicio. En nuestro caso, pues bueno, somos un servicio grande, somos la principal fuerza de atención en la Ciudad de México, entonces, pues lo que tenemos que conservar sí o sí es la salud de nuestro personal, empezando desde el aprecio, el cariño que se le tiene a los compañeros y por sus familias que están atrás de ellos. Eso es lo primordial. Primero, salvaguardar a todo tu personal. Y en segunda, pues si se empieza a enfermar todo el personal de salud, ¿quién va a atender a esas personas que requieren de los servicios de emergencia? Entonces creo que cada país, como veo en las preguntas, pues dice, es que en mi país así, en mi país así. Pues sí, cada país es diferente, cada ciudad incluso, cada alcaldía, todo es diferente, ¿no? Entonces, a medida de los apoyos que recibas de tu gobierno, en nuestro caso, en el caso de España, en donde estés insertado, si en plan militar, en plan policial o plan civil, voluntario, será como puedas adaptarte y salvaguardarte. Lo veo con ellos, con España, ahorita lo que nos platica David, lo veo que pareciera muy fácil, nosotros a lo mejor lo estamos viendo muy exagerado, no lo sé, pero creo cada quien con los alcances, los conocimientos y lo que se tenga a la mano, creo lo principal, igual lo dijo David, es el personal. De ahí, si hay artículos, no hay artículos, lo tienes, úsalo, ¿no? Qué mejor a lo mejor, si por pasar por el túnel yo me siento tranquilo, me siento a salvo, pues paso 10 veces por el túnel. Si no me hace daño, paso 10 veces por el túnel. No sé si me explico. Si usar una cápsula de bioseguridad, estoy aislando más todavía al paciente de que siga esparciendo fluidos y demás, la uso, me explico, sabiendo que no es la salvación, sabiendo que puede complicar un poco más la operación, pero es irte adaptando hoy a lo nuevo, como decía David,
de aquí a mañana, de aquí al futuro, pues, vas a tener que atender a todos como si estuvieran contagiados de todo y que se nos fue olvidando y se fue relajando. Eso es lo importante, que no se relaje y que se siga. Si se tiene, úsalo. Y si no, búscalo para conseguirlo o adáptalo o, como dicen, ¿no? Tropicaliza para que funcione. Perfecto. Jugando un poco a lo que podríamos tener, si ustedes tuvieran la opción de pedir sin que su jefe le dijera no hay recursos, ¿qué sienten que tendrían que obtener para mejorar sus servicios? No he escuchado yo muy bien la pregunta, se ha entrecortado. ¿Te cortó? Perfecto. Si no tuviéramos problema de recursos y les pudieran pedir a sus jefes cualquier recurso, ¿cuáles son los recursos que ustedes pedirían que sienten que mejoraría la seguridad de los equipos de respuesta? Eso es una falacia. Ojalá pudiéramos todos. Sí, es verdad que yo, en el caso nuestro, sí que hay que comentar de que nuestro servicio, una de las ventajas que tiene es que muchas de las empresas que se encuentran aquí en Tarragona aportan unas cantidades de dinero muy importantes para que nosotros tengamos mucho material. Al final vas teniendo mucho material, pero una de las cosas que siempre falta y en muchos sitios es el personal. Muchos vehículos, mucho material y poco personal. Yo creo que al final unas cosas en las cuales se tiene que apoyar y es que los servicios de bomberos, sobre todo el personal, pueda aumentar para poder tener más efectivos. Y claro, y después, como se suele decir aquí, si tienes la disponibilidad de poder echar la carta a los reyes y pedir que te traigan, pues yo creo que esa carta sería muy grande porque en el mundo del bombero, y al final cuando se toman estos palos, hay herramientas muy diversificadas, tenemos grandes equipos, grandes camiones y al final pues sería, vamos, una carta muy extensa, ¿eh? Pero es una de las cosas que es sobre todo es en personal y sobre todo en formación a este personal, porque al final una de las cosas muy importantes es formar a la gente. Con estos foros, que son para mí, yo los veo muy importantes, porque al final es en diferentes países, cada uno está dando su opinión, su visión, y al final es recopilar muchas cosas. Y al final es como un gran depósito de agua. Vamos echando porciones, porciones, porciones hasta que se llena. Y eso es importante. Y eso se hace con la formación. Con la formación y en sitios en los cuales pues, cada uno pueda explicar qué es lo que hay. Lo que comentaba un poquito al principio, en las grandes ciudades, pues al final los sistemas de emergencias, en el caso de Madrid, con el SAMUR, es un sistema de emergencias brillantísimo, porque tiene unos medios y un personal muy, muy bueno y muy capacitado. Aquí en Cataluña pasa exactamente igual, tenemos al SEM, el cual ahora pues ellos realmente pues han trabajado mucho y al final también pues tienen esos medios. Pero lo que comentamos, muchos de esos medios a veces están en grandes ciudades y en otros municipios no llegan estos medios, con lo cual se tiene a veces que improvisar. Lo suyo sería que todos tuviéramos de todo, pero yo creo que esto es un poco difícil. Me parece. Recupero lo que nos dices, que tal vez lo mejor sería tener más personal y más capacitación. Los recursos son más alcanzables en el corto plazo. Y en el caso tuyo, Aarón, ¿a qué pudiéramos accionar o alcanzar si no hubiera un jefe que nos dijera se acabó el presupuesto? Ok, bueno, algo que quiero mencionar y que hablaba David de la escasez de personal. Hubo una entrevista hoy, hubo una entrevista personal de Cruz Roja, al director de los servicios de Cruz Roja, donde hablaba de que en el sismo no tenía dónde llevar a los voluntarios, en qué llevarlos a las zonas de desastre y eso, en los derrumbes, dice, y ahora no los encuentro. De 100 que tenía diario aquí haciendo fila para ir a ayudar a los derrumbes, hoy no tengo a nadie que venga de voluntario a apoyar en esta emergencia. Es entendible que pues, es el miedo normal, todos estamos aterrorizados, todos los que estamos día a día en las emergencias, pues es el temor y es el común mundial ahorita, tal cual. Pero me gustaría ser más realista y el problema ahorita, hoy en día, es que es mundial y los recursos están extremadamente limitados. Quisiéramos tener miles, pero las producciones
hay miles para todo el mundo, no para un país. Entonces, por más que quisiéramos hacer ahorita la carta a los Reyes Magos, es imposible. El principal productor, China, detuvo cuánto tiempo, entonces hasta que empezó a reactivarse empezaron a llegar recursos y demás a todas partes del mundo. Las mascarillas N95, las producciones, hablando de 3M, su producción nacional de 1 millón al mes, pues apenas se alcanza para este país. Entonces creo ahorita es una enseñanza para toda la vida, la modernidad que tenemos, lo que estamos haciendo ahorita y que algo que me fascinó de la presentación de David es que lo que se extraña ahorita es el contacto con las personas como tal. Hablando de la escuela, David nos hizo una presentación padrísima como en el laboratorio, tal cual, como si estuviéramos en la escuela, ¿no? Entonces eso estuvo muy bien, no de salón como tal, y creo que eso queda más claro y nos ayuda más. Pero creo de aquí en adelante las peticiones de materiales, peticiones de equipo van a ser más pensadas y deben ser más pensadas para conservar lo importante, la economía, que es donde a todos nos afecta, ¿no? Habrá lugares donde, como dice David, tienen muchos apoyos de industria, hay lugares donde no, hay donde dependemos de un presupuesto de gobierno. Entonces, realmente es ir haciendo planes más estrictos para adquisición de cosas realmente necesarias y que están salvando vidas hoy en día. Muy bien, muchas gracias, Aarón. Recuperamos entonces de estas últimas dos preguntas que lo más importante está en las personas y en saber administrar los pocos recursos que tengamos para que esas personas puedan hacer un buen trabajo. La coordinación y la preparación son el gran desafío que se nos viene en el futuro. Es 100% seguro que vamos a salir fortalecidos, con mucho dolor, pero vamos a salir fortalecidos de esta y hay que aprender. Si no aprendemos de esta, no vamos a aprender de ninguna. Les agradezco su tiempo, su participación y quiero dejar a Germán, que nos quiere dar algunas palabras. Gracias, Dante. Estaba escuchando y la verdad que sí, esto es un tema bastante serio, ¿no? Pero definitivamente la tranquilidad con que David y Aarón nos presentaron sus ponencias nos indica eso, ¿no? Hay que trabajar, hay que tomarlo en serio, pero hay que continuar viviendo, definitivamente. Así que quiero darle las gracias, David, Aarón, por el tiempo que han tomado para compartir con nosotros. Darle las gracias a Dante por esa magistral presentación, muchísimas gracias. Y a las personas que estuvieron detrás, Federico, Alexander, en el apoyo. Y a todos ustedes invitarlos para dentro de 8 días, para la próxima foro que vamos a tener. Y invitarlos también, tenemos bastante material disponible, abierto para el público en la página www.firefoundationvirtual.org. Así que un abrazo para todos, buena tarde y hay que vivir. Vamos para adelante. Un abrazo. Un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias. Por último, una de las cosas, si me permitís, que me gustaría decir es que al final Fire Foundation está la vocación, yo creo que es muy, muy importante para todos los bomberos. Y al final que tantos bomberos de tantos países pues vean estos foros de diferentes tipos, yo creo que es una formación que se está haciendo que va a ser muy positiva. Al final lo que comentamos, la formación salva vidas. Un bombero sanitario o cualquier otro personal de emergencias que está bien formado, pues al final lo que hace es minimizar esos daños y eso es una gran ventaja. Y esta plataforma y cómo lo habéis hecho, pues al final me quito el sombrero, tampoco, porque es una manera de hacer llegar a todo el mundo información y que es muy importante. La información, hay veces que la gente la retiene, se la queda. Al final eso no es bueno. Lo que uno sabe lo tiene que esparcir, no se lo tiene que quedar. Porque al final, si estas cosas las guardamos, puede repercutir en que otro compañero de otro país al final no tenga este conocimiento y pueda tener un accidente, y de todo el mundo se aprende. Por lo cual, la verdad que daros la enhorabuena por esta plataforma, porque creo que va a ser muy útil y al final salva vidas. Así es. Un abrazo para todos entonces. Descansen. Buenas noches y nos vemos pronto.
Gracias a todos los que hoy día se comunicaron con nosotros y como dijo Germán, nos vemos en una semana más acá en los foros de FI Foundation. Buenas tardes.